Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar en esta mesa con nuestros equipos que nos están acompañando. Primero, celebrar la instancia que fue a través de la Comisión de Trabajo del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Para nosotros es sumamente importante marcar una hoja de ruta acompañada directamente del programa de la Ley de Promoción de Empleo, que es la 19.973, PUPO, que lo dijiste al revés. Sí, 937, no, pero es importante para nosotros primero enfocarnos en lo relacionado no solamente a la Ley de Promoción de Empleo, que después el Director Nacional de Empleo lo va a contar, sino que el programa específico que se despliega también de esa propia ley, que abarca a los colectivos vulnerables. En este caso, si bien estamos a través, esta actividad, digamos, es realizada, que también acá Leticia Glick, que es la técnica también que lleva adelante la comisión, y bueno, Javier, Oscar, que participan de esta comisión, y Vicenta también, que participa de esta comisión. La importancia de, bueno, y BPS también, Micaela, la importancia también de los otros colectivos que también entran de este programa, que son las personas trans, por ejemplo, también personas migrantes, clasificadores y víctimas de violencia basada en género. Es importante para nosotros también tener en cuenta, como bien nombraba Pablo Pupo, que ya van a ser este año, bueno, los 10 años de la ley 19.122, la importancia también de que lamentablemente hasta ahora no hemos llegado a un cumplimiento efectivo del 8% de ingreso laboral de personas afrodescendientes al Estado. También, por otro lado, la propia ley sugiere a las empresas privadas esta acción afirmativa, y yo creo que esto va a servir muchísimo para redoblar esfuerzos para lograr una inserción laboral que garantice efectivamente el ingreso de las personas afrodescendientes al Estado y también a las empresas privadas, que es lo que promueve mayoritariamente este programa, con este subsidio, que después lo va a explicar mucho más Daniel. Pero bueno, nada, celebrar, obviamente acompañar siempre estos procesos, y algo que también yo creo que es muy importante es esta mesa, en quienes estamos representando esta mesa, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social como órgano rector en materia de afrodescendencia y también de diversidad sexual en el caso de las personas trans, y por otro lado también el INEFOP como no solamente como un socio, sino como formador también para también el ingreso y lo que siempre estamos hablando, que tenemos dentro de la población afrodescendiente una deserción también temprana en lo relativo a la educación y las trayectorias educativas, y cómo eso repercute o impacta después al momento que vamos a ingresar a un trabajo. Y eso también es importante porque gracias a la formación y lo que venimos trabajando también con el INEFOP, esto tiene una integridad que no es solamente del Ministerio de Desarrollo Social como órgano rector, sino también como de otros socios u otras instituciones que también son importantes para nosotros trabajar. Y sin ir más lejos también la sociedad civil o los colectivos organizados en referencia a estos colectivos que nombraba anteriormente, que también después lo va a contar un poco más Daniel, la importancia que tienen también para este programa y para la presentación a las empresas de este subsidio dentro de la Ley de Promoción de Empleo. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, y bueno, y como siempre el Ministerio de Desarrollo Social está para unar esfuerzo y para trabajar entre todos para lograr la igualdad de las desigualdades que tenemos hace mucho tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los dueños de casa, a INEFOP, en particular a Pablo Pupo y a Ismael Fuentes en representación del Consejo Directivo, pero también a todo el equipo de técnico que hace que esto sea posible. En segundo lugar, al MIDES, en el nombre de Rosa Méndez, con quien venimos trabajando ya hace tiempo, pero en nombre de ella quiero también saludar y agradecer a todo el equipo técnico, que no los voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguno, entonces los saludo más genéricamente, pero que trabajan todos los días en las distintas áreas, no solo en tema afro, sino en otros temas que tenemos en común. Bueno, por supuesto al Consejo Nacional Étnico-Racial, que en definitiva que es quien fomente, quien convoca esta actividad, y dentro del Consejo de modo particular los integrantes de la Comisión de Educación y Trabajo, que además tienen un nivel de trabajo bastante intenso. Hoy no están todos, pero normalmente son de las comisiones más activas. Y saludar también a las organizaciones de la sociedad civil.
No puedo dejar de saludar antes de presentar esto al equipo técnico de la DINAE, que hoy no está representado por muchos técnicos, pero sí son los que hacen posible esto y sí fueron los que pensaron este programa que vamos a estar presentando en el día de hoy y son los que día a día hacen que la ley de promoción del empleo en realidad termine beneficiando o posibilitando el acceso a más personas en situación de vulnerabilidad. Cuando pensamos la ley de promoción del empleo, nosotros dijimos, esta ley tiene que buscar favorecer o mejorar las condiciones de empleabilidad de los sectores vulnerables y lo pensamos en una forma progresiva. En primer lugar dijimos, bueno, ¿cuáles son las grandes poblaciones que tienen dificultades para acceder al empleo? Los jóvenes, quienes tienen tasas de desempleo del triple de la población general. Las personas mayores de 45 años, que si bien tienen tasas de desempleo mucho más bajas, incluso más bajas que el promedio, cuando una persona mayor de 45 años se queda sin empleo, le cuesta mucho retomar el empleo. Entre otras cosas, porque en general hace tiempo que salió del sistema educativo y de la formación, y las competencias que se demandan hoy distan mucho de repente de cuando fue formada la persona, porque además tienen obligaciones familiares que también les generan dificultades a la hora de poder mantenerse actualizados. Y un tercer grupo que tenía que ver con las personas con discapacidad, que bueno, lamentablemente, al igual que pasa con la cuota afro, estamos lejos de generar condiciones suficientes para que realmente se integren, no solo en el mundo laboral, sino en la sociedad, en la educación y en los distintos aspectos. Pero pasada esa primera definición dijimos, bueno, pero queremos ir focalizando más. Y así fue que ya en el marco de la ley establecíamos lo que se denominó el trabajo protegido, tanto para los jóvenes como para las personas mayores de 45 años, y ahí pusimos un foco muy especial en aquellas personas que integraban hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza. Es decir, queremos ayudar, pero queremos darle más oportunidades a ese grupo poblacional. Y el siguiente escenario que tiene que ver con esto que estamos haciendo es que, si bien la ley no estaba hecho específicamente, nosotros sí nos reservamos, porque ya lo teníamos pensado, sí lo habíamos pensado con el equipo técnico de la DINAE, y bueno, queremos focalizar en aquellos que tienen más dificultades. Y en ese sentido es que desarrollamos una serie de convenios con distintas instituciones que ahora les voy a estar comentando, pero además este programa de colectivos vulnerables que tiene por finalidad cumplir 3 metas. Por un lado, posibilitarle a estas personas, recién nombrada Rosa, personas afro, personas trans, personas migrantes, mujeres en situación de violencia de género, clasificadores, trabajadoras sexuales, generarles una oportunidad mayor en términos de que puedan conseguir empleo. En segundo lugar, enviarles una señal a las empresas. Nosotros queremos que prioricen a estas personas, queremos que le den una oportunidad a estas personas de conseguir el empleo. Y por eso ponemos un incentivo mayor, el más alto que permite la ley, lo focalizamos allí. Y el tercer lugar, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con los convenios, es apoyar a la política pública, apoyar a aquellos organismos del Estado que están trabajando con estas poblaciones más vulnerables, darle una herramienta más que posibilite o que les mejore su trabajo a la hora de trabajar con empresas, de gestionar con empresas, y decir, bueno, contratar o darle una oportunidad a estos grupos poblacionales. Bueno, además del esfuerzo que hacen los equipos técnicos, también decir, bueno, esta otra herramienta que ayuda. Entonces, esa fue la decisión que hay, y yo lo quiero decir esto porque además del trabajo de los equipos técnicos, eso fue una decisión política, una decisión que conversamos con el ministro, y decir, nosotros queremos focalizar efectivamente en quienes tienen mayores vulnerabilidades a la hora de conseguir empleo, y por eso es que diseñamos el sistema de subsidios de esta forma. Dicho esto, voy a pasar a presentarles la ley. Voy a presentar toda la ley, pero obviamente voy a poner un foco más especial en lo que tiene que ver con estos colectivos. Y esto, bueno, funciona barro. La ley es la 19973, 137, como decía Pupo. Igual le podemos conversar al Parlamento para cambiarle el número si le queda mejor. Todo el trámite es un trámite online que se hace en la plataforma Vía Trabajo. Ahí tienen la carátula de esta plataforma. Nosotros la compartimos con INEFOP en todo sentido. La compartimos con INEFOP en el desarrollo, en el uso, en el mantenimiento. La compartimos. Básicamente ahí tiene 3 pestañas. La primera pestaña es donde están los trabajadores. Todo el procedimiento, tanto las empresas como los trabajadores, tienen que estar inscritos en esta plataforma. No hay un requisito previo en términos de tiempo. O sea, si yo no estuviese inscrito ahora y me inscribo en este momento, a los 5 minutos quedo habilitado. O sea, cuando terminé de llenar el formulario, quedo habilitado para eso.
Es un trámite que además es gratuito, que el único esfuerzo que nos demanda es el tiempo que demoremos en llenar el formulario, pero más nada, nos queda ahí. Para el trabajador, además de esto, posibilita que también pueda acceder, por ejemplo, a los cursos que tiene INEFOP, queda disponible para eso. En el caso de las empresas también tienen que registrarse, también no tienen ningún requisito para las empresas, desde el punto de vista no tiene ningún tipo de costo, simplemente es el tiempo que destinen a eso, y si por alguna razón deciden inscribirse y mañana no utilizan la ley, tampoco tienen ningún otro requisito más. Y la tercera pestaña, bueno, está más vinculada justamente a todo el trabajo que hace INEFOP y las entidades de capacitación que tienen que utilizar esta plataforma y que pueden ahí llegar además a recurrir a los trabajadores que están inscritos. ¿Cuáles son la población beneficiaria? Bueno, yo decía, tenemos 3 grandes grupos poblacionales: jóvenes, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Ese es como el primer círculo que nosotros hacemos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas personas? Ser parte de alguno de estos grupos poblacionales que decíamos, ¿no? Los que vimos recién. No tener un parentesco cercano con la persona o con las personas que son dueños de la empresa que ejecuta. Y no tener actividad abierta como EPS. Básicamente es, por ejemplo, no tener un trabajo actual o no ser un titular de una empresa. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es incorporar al mercado de empleo a personas que hoy no están en el mercado de empleo. No está pensado para tener un segundo empleo o para alguien que tiene una empresa y quiere también tener un empleo en relación de dependencia. Para alguien que hoy no tiene trabajo. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las empresas? Bueno, primero estar en situación regular tanto en BPS, DGI y el Ministerio de Trabajo. Decirles también que si una empresa por alguna razón, sobre todo las pequeñas empresas, no está al día con algunos servicios, no sé, se le vencía ayer el BPS y no lo pagó todo, la plataforma le va a notificar de esa situación, pero no tiene una consecuencia posterior a eso. Simplemente que el trámite queda detenido hasta que la empresa regularice eso, pero no es que al día siguiente va a aparecer el BPS y a ver por qué no pagó, ya sea porque no tenía el dinero, porque se olvidó, porque el contador no hizo lo que tenía que hacer. Simplemente eso. No tener despidos y envíos al seguro de desempleo en la misma categoría. Esto tiene que ver con que nosotros de vuelta buscamos aumentar la cantidad de personas que están trabajando hoy. Entonces lo que se busca evitar con esto es que una empresa no despida a alguien que tiene una categoría y la sustituya por alguien subsidiado. Entonces eso es lo que busca poder controlar eso. No quiere decir que las empresas no puedan despedir o no puedan enviar al seguro de paro si en algún caso lo necesiten, ya sea por razones de notoria mala conducta, por razones de desempeños o por alguna otra razón. En esos casos sí lo que nos tienen es que enviar una nota explicando cuál fue la razón por la cual se despidió o se envió al seguro de paro a la persona indicada, siempre además que esté en la misma categoría laboral. Es decir, si yo fuese a contratar un administrativo y despido al gerente de marketing de la empresa, no hay ningún problema. El tema es si despido un administrativo y quiero contratar a un administrativo. Ahí sí hay que verificar que no haya un problema de sustitución de puestos de empleo. Tener al menos un trabajador en plantilla permanente. Esto es lo que las empresas o los contadores conocen como el vínculo 12 en BPS, básicamente el 12 o el 15, pero sobre todo el 12 es el que más tiene. No estar registradas como usuarios de servicio. Usuarios de servicio normalmente son aquellas familias que contratan algún servicio pero que efectivamente no son una empresa, no son una empresa en términos de unidad productiva. Por ejemplo, si yo contrato un jardinero, bueno, obviamente también quienes hacen trabajo doméstico, por más que formalmente en BPS figuran como una empresa, estrictamente, si uno lo mira en términos conceptualmente de una unidad productiva, no lo son. Por eso esas están excluidas. Bueno, no tener parentesco cercano con los trabajadores, lo que decíamos de los trabajadores hacia los dueños de las empresas, los dueños de las empresas hacia los trabajadores. El tope de contrataciones de cada empresa podrá contratar hasta el 20% de su plantilla permanente en cada una de estas poblaciones. O sea, podría contratar una empresa que tiene 10 empleados, en plantilla permanente podría contratar 2 jóvenes, 2 personas mayores de 45 años y 2 personas con discapacidad. O sea, que podría pasar de 10 a 16 personas sin tener que tocar el cupo para nada, teniendo 6 personas subsidiadas. Si la empresa tiene menos de 10 empleados, pero tiene más de 5, entre 6 y 9 empleados, puede contratar igualmente 2 personas en cada una de estas categorías. Y si tiene entre 1 y 5 empleados, puede contratar 1 de cada categoría. Es decir, que una empresa que tuviese un empleado en relación de dependencia podría contratar un joven, una persona mayor de 45 años y una persona con discapacidad. Podría pasar de 1 a 4 y 3 de ellos serían subsidiados. Estos son todos los programas. Yo hay algunos que no voy a desarrollar acá, lo que tiene con prácticas formativas y con prácticas laborales no lo voy a desarrollar, me voy a concentrar en lo que tiene que ver con empleo directamente.
La primera experiencia laboral, bueno, como dice, está dirigido a aquellos jóvenes que no han tenido experiencia laboral o que han tenido una experiencia laboral que es menor a 90 días, ¿no? Si alguien trabajó 10 días, 15 días, un mes en algún lugar, bueno, nosotros consideramos que igual sigue siendo una experiencia laboral. En ese caso, si no tuvieron experiencia laboral y tienen entre 15 y 24 años, que es la población a la que está referida, cuando una empresa contrata a jóvenes de estas características, va a recibir un subsidio mensual de 6.631 pesos cuando se trate de un varón y 8.289 pesos cuando se trate de una mujer. ¿Esto por qué? Porque esta diferencia, que la van a ver a lo largo de toda la presentación, porque también las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado de empleo, entonces también queremos generarle más posibilidades y enviarle la señal a las empresas, decir, nos interesa que le den oportunidades a las mujeres. El contrato mínimo es de 6 meses, esto vale para todas las modalidades, no se pueden hacer contratos menos de 6 meses, y el plazo máximo de subsidio también para todas las modalidades es de 12 meses, por eso dice contrato entre 6 y 12 meses. Si pasado los 12 meses, vencido ese contrato, la empresa decide que ese joven que de primera experiencia laboral lo quiere seguir manteniendo en la empresa, queda exonerada de los aportes patronales hasta que ese joven cumpla 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa contrata a un joven que tiene 18 años, entre los 18 y los 19 años recibe este subsidio de 6.631 u 8.289, pero entre los 19 y hasta que cumpla 25 años queda exonerada de los aportes patronales. Acá lo que queremos es no solo que le den la primera experiencia, sino además fomentar que se queden con esa persona que se incorpora. Esta excepción, esta modalidad de exoneración de aportes patronales solo vale para justamente para esto, porque es donde, como decíamos, tenemos la franja más alta de tasa de desempleo. Cuando decimos el triple de la tasa de desempleo de los jóvenes es el triple, se da entre los 15 y 24 años y cuando no tienen experiencia previa. Por eso es que se da esa diferenciación. El segundo tiene que ver con aquellos jóvenes que, habiendo tenido una primera experiencia laboral, teniendo entre 15 y 29 años, en los últimos 12 meses no tuvieron empleo, 12 meses corridos, o en los últimos 2 años, 24 meses, 15 de esos meses no tuvieron trabajo. O sea, pudieron tener algún trabajo zafral, algún trabajo puntual, pero hay por lo menos 15 meses, aunque sea interrumpido, que no tuvieron trabajo. En ese caso, el subsidio es de 30% de la remuneración cuando la persona contratada sea un varón que no tiene hijos a cargo, que no tiene personas a cargo, y el tope del subsidio es de 7.736 pesos. Y si contratase a una mujer o a un varón, pero que tiene personas a cargo, en ese caso el subsidio es de 40% con un tope de 9.946. Estos subsidios, los que dije antes y todo lo que voy a decir después, son mensuales y aplican a jornada completa, ¿no? Si la empresa contrata a la persona por menos que jornada completa, el subsidio baja exactamente a la mitad. Pero para hacerlo más sencillo en términos de presentación, lo hacemos de este modo. La tercera modalidad tenía que ver con lo que decíamos, lo de trabajo protegido joven. Esto es también jóvenes entre 15 y 29 años, pero que pertenecen a hogares que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque a partir de la cédula de la persona que está registrada en la plataforma Vía Trabajo, a partir de allí nosotros consultamos al BPS y el BPS, con los datos que tiene el núcleo familiar registrado, nos indica si esa persona pertenece a un hogar que está por debajo de la línea de pobreza o no. En ese caso el subsidio es de 40% cuando la empresa contrata a un varón del salario y 60% cuando contrata a una mujer. Esa es la modalidad. El tope en este caso es el 80% de 2 salarios mínimos, que es 33.789 pesos al día de hoy. Personas mayores de 45 años, acá tenemos dos modalidades. No tenemos primera experiencia laboral, aunque podría pasar que es menos probable que alguien a los 45 años no tengan experiencia laboral. Uno de ellos es, bueno, personas que tengan 45 años o más, que tengan también un desempleo superior a los últimos 12 meses, o sea que hayan estado 12 meses continuos sin empleo, o que en los últimos 2 años, los últimos 24 meses, hayan pasado 15 meses sin trabajar. En este caso, a diferencia de los jóvenes, hay montos concretos, montos fijos concretos. Cuando la empresa contrate a un varón con estas condiciones, tendrá un subsidio de 7.736 pesos mensuales. Si contrata a una mujer, 8.841 pesos mensuales. Y si contrata a un varón o a una mujer que tenga personas a cargo, el subsidio es de 9.946 pesos mensuales. Los demás requisitos son iguales que a los generales. Y trabajo protegido para los mayores de 45 años es idéntico al de jóvenes, es decir, 40 y 60%
40% si es varón, 60% si es una mujer, siempre y cuando, además de tener la edad, se pertenezcan a un hogar que están por debajo de la línea de pobreza. La forma de corroborarlo es exactamente la misma que en los otros casos. Personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden acceder a todos estos subsidios que nombramos antes, pero si no accedieran a ninguno de esos subsidios, hay un subsidio específico por el hecho de tener personas con discapacidad. En este caso, el requisito que se agrega es que la persona tiene que estar inscrita en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión declarativa. Nosotros necesitamos que alguien nos diga, esta persona tiene discapacidad. No es que yo digo, tengo discapacidad, sino tiene que saberlo. En este caso es para personas con discapacidad que tengan un desempleo superior a los 12 meses continuos o entre 15 meses en los últimos 24 meses. Y aquí tiene un subsidio similar al que tenían en las personas mayores de 45 años. 7.736 pesos si son varones, 8.841 si son mujeres y 9.946 si son varones o mujeres, pero con personas a cargo. Tienen que estar aquellas empresas que tienen que cumplir con la cuota, es decir, las que tienen más de 25 personas tienen que estar al día con la cuota de discapacidad. Pero si una empresa no cumpliera con la cuota de discapacidad al momento, pero sí lo cumple con esto, tiene un plazo de 3 meses para conseguir el certificado. Supongamos que hay una empresa que tiene 25 empleados y no ha cumplido con la cuota, podría contratar a una persona con discapacidad, se le otorga ese plazo de 3 meses para que tramite el certificado de haber cumplido y cuando presenta ese certificado, en realidad se le reconoce el subsidio desde el primer día. Si presentas el certificado después de los 3 meses, el subsidio va a correr a partir de que presenta el certificado. Pero con esto buscamos que la empresa cumpla con la ley, cumpla con la cuota, pero además la subsidiamos por hacer eso. Y pasados los 12 meses, en el segundo año, puede también acogerse a la exoneración de aportes patronales que prevé la ley 19.691 para el segundo año. O sea que en este caso además se concatena con la otra ley. Y aquí llegamos entonces al programa colectivos en situación de vulnerabilidad. Lo decíamos bien Rosa hoy, esto se centra y se focaliza justamente en aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder al empleo, personas afrodescendientes, personas trans, migrantes, clasificadores de residuos, mujeres en situación de violencia de género, trabajadoras sexuales. El requisito es que, además de pertenecer a nuestras poblaciones, como decíamos, tienen que ser personas que sean jóvenes, entre 15 y 29 años, o mayores de 45 años. Esto porque tiene que ver con él, porque es un programa que se desarrolla en el marco general de la Ley de Promoción del Empleo. Tiene que estar desempleado al momento de la contratación, aquí, pero no hay un requisito de periodo de tiempo. Tiene que estar desempleado en el momento en que se realiza el trámite y vivir en un lugar, como decíamos, que esté por debajo de la línea de pobreza. En ese caso, el subsidio es del 60% del salario para la empresa cuando se contrate un varón y 80% del salario cuando se contrate una mujer, con el tope también de 80% de 2 salarios mínimos, que son 33.789 pesos. Es decir, que si una empresa contratara a alguien por un salario de 40.000 pesos mensuales, si la persona contratada pertenece a nuestros colectivos vulnerables y es un varón, va a recibir un subsidio de 24.000 pesos mensuales. Y si fuese una mujer, va a recibir un subsidio de 32.000 pesos mensuales. O sea que es un subsidio bastante alto en relación a lo que tiene. Y lo puede tener hasta un lapso, como decíamos, de 12 meses. Creemos que es una señal bastante fuerte para las empresas de decir, bueno, queremos justamente que prioricen a esta población porque esta población tiene más dificultades para acceder al mercado de empleo. Entonces, a partir de eso, incluso conversando con todos los socios que tenemos aquí y que integran el CENERA, fue que desde el equipo técnico de la DINAE resolvimos impulsar el desarrollo de este programa que denominamos el programa de colectivos en situación de vulnerabilidad. Además de esto, nosotros tenemos algunos convenios con algunas instituciones similar a esto, como son el INAU, el INISA, la Junta Nacional de Drogas. Habrán visto que recientemente presentamos con la DINALI, con el programa Accesos, porque también justamente tiene que ver con esto de también poder apoyar a la política pública. Contratos y periodos a pruebas. Los contratos son todos contratos a término, pueden ser mínimo 6 meses, máximo 12 meses, eso lo decide la empresa. La carga mínima es de 20 horas, no se puede contratar por menos. Hay que recordar acá que si la empresa el contrato no es por jornada completa, el subsidio es menor. No importa cuál sea la carga horaria, si es menos que jornada completa, dependiendo del sector, el subsidio baja exactamente a la mitad de todo lo que mencioné recién. Los periodos de prueba.
Si el contrato es entre 6 y 8 meses, cosa que determina la empresa, el periodo de prueba es de 45 días. Si el contrato es entre 9 a 11 meses, el periodo de prueba es de 60 días y si el contrato es de 12 meses, el periodo de prueba es de 90 días. Funciona igual que cualquier otro periodo de prueba. Si en el medio de ese periodo de prueba la empresa entiende que la persona no cumple con los requisitos o con lo que se planteó que se esperaba, simplemente le da de baja, igual que hace que en cualquier otro caso. Hay modelos de contratos en la plataforma Vía Trabajo, o sea que las empresas pueden bajarlo y simplemente completar los datos de la empresa, datos del trabajador, remuneración, categoría laboral, carga horaria, pueden utilizarlo. Eso facilita mucho. También la empresa puede desarrollar sus propios contratos. Si desarrolla su propio contrato, lo que sí es nuestro equipo legal tiene que revisar esos contratos y eso puede demorar un poco más porque tenemos que ver que cumpla con todos los requisitos. Por eso es que proveemos a las empresas esta modalidad de contrato que pueden descargar y completar. Pero es una opción de la empresa. Toda la gestión se hace online a través de la plataforma Vía Trabajo, o sea que no tienen que ir a ningún lugar, toda la información se sube allí, toda la documentación se sube allí y todo se notifica a partir de allí. El trámite tiene que ser hecho previo a darle el alta al BPS. Si la empresa le dio alta al BPS, aunque cumpla con todas las condiciones, no tenemos ninguna forma de otorgar el subsidio, o sea que tiene que ser hecho previo. Cuando la empresa seleccionó a la persona y dice yo voy a contratar a tal persona y quiero aplicar a cualquiera de estos subsidios, en ese momento tiene que justamente postularlo en la plataforma Vía Trabajo. Que si la persona ya está registrada, simplemente a través del número de cédula le indica que quiere postular a esa persona. Si no estuviese registrada, le pide a la persona que se registre, como veíamos en la primera lámina, la persona se registra y a partir de allí la postula. Desde la DINAE se hacen todos los chequeos con BPS para ver a cuál de los programas puede aplicar y se le informa posteriormente y la empresa allí elige en definitiva si aplica más de un programa, a cuál programa quiere utilizar o cuál subsidio es el que quiere poder estar utilizando. Pero sí es importante que hagan eso previamente. Pueden postular a todas las personas que quieran. Yo puedo creer que un consultor administrativo no tengo por qué postular a una única persona. Podría, si estoy en un proceso de preselección, postular a varias personas y después decido con quién me queda, incluso hasta según qué tipo de subsidio aplique. Y bueno, cualquier duda o consulta, ahí tienen los teléfonos del Ministerio, de la DINAE o el correo electrónico. El correo electrónico siempre es mejor porque en realidad no tenemos muchas líneas para poder atender y en realidad en general las preguntas se repiten bastante desde el correo electrónico y nos resulta mucho más fácil poder contestarlo. El equipo está para ayudar a las empresas, está para asesorarlas, para ver cómo hacer el trámite y para poder agilizarlo. Y una vez que se les dijo está habilitado para tal programa, dele de alta con el vínculo tal, la empresa le da el alta y el subsidio automáticamente, y hasta dura el contrato entre 6 meses y 12 meses, automáticamente todos los meses se carga ese subsidio en BPS, o sea que se descuenta de lo que la empresa tiene que pagar a BPS. Ya, eso mucho mejor que yo lo explicaste entonces.